Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de la lingüística del siglo XX, basándonos en el libro escrito por el filólogo colombiano Jaime Bernal León Gómez, titulado Tres momentos estelares de la lingüística. La lingüística del siglo XX va a ser reconocida por primera vez como una ciencia autónoma, cuyos máximos exponentes van a ser el lingüista suizo Ferdinand de Saussure y el lingüista estadounidense Noam Chomsky. El primero de ellos, Ferdinand de Saussure, construyó las bases esenciales sobre las cuales se fundó la nueva disciplina. Consolidó definitivamente la lingüística y la separó de la filosofía, la lógica y la historia, haciendo que ésta deambulara por sí sola. Es así como en el año de 1916 se publicó el libro escrito por estudiantes de Saussure llamado Curso de Lingüística General, donde el estructuralismo surge como una corriente vitalizadora y de suma importancia, pues se usó como método para el estudio del lenguaje y aportó técnicas refinadas para la descripción de diversos niveles de la lengua. Ya por la década de los 50, el estadounidense Noam Chomsky produjo el segundo giro lingüístico con su obra publicada en 1956, Estructuras sintácticas, el cual puso a tambalear la corriente descriptivista que se mantuvo vigente desde los postulados de Bloomfield en 1933 en su libro Language, donde se dejó de lado el estudio de la semántica. Chomsky va a poner fin a la corriente años después con la publicación de su libro, La teoría de la sintaxis. Chomsky trae consigo una nueva concepción del lenguaje llamada gramática generativa o generativismo, un modelo científico coherente y explicativo que sirve para afrontar los procesos del lenguaje, cuyo método deductivo hipotético muestra una perspectiva diferente del método inductivo del estructuralismo y que indudablemente dejó una profunda huella en los estudios del lenguaje, pues los estudios de la lengua y sus enfoques fueron sometidos a revisión total. 2 décadas más tarde, en los años 70, empezó a manifestarse una nueva tendencia lingüística, la lingüística textual o gramática del texto. Principalmente surgió en Alemania y de allí pasó a países como Holanda, Francia y España. Esta tendencia va a remarcar en que el punto de análisis no será la oración, sino el texto en general. Algunos autores sostienen que la lingüística textual es una prolongación o extensión de la gramática generativa. A continuación vamos a proceder a presentar las características generales de la lingüística del siglo XX, teniendo en cuenta los principios y modelos básicos del estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. Para empezar, es difícil caracterizar de manera explícita las corrientes que han surgido durante el siglo XX, pero los estudios del lenguaje durante el siglo XIX fueron distintos, ya que se marcaron con un criterio historicista, utilizando así el método comparativo, la reconstrucción y la clasificación genética de la lengua, para así afirmar que las lenguas cambian con el transcurso del tiempo. En el siglo XX el enfoque varió fundamentalmente, permitiéndole a los lingüistas no preocuparse por el desarrollo particular de la lengua ni en los cambios en ella, sino enfocarse en la descripción de la lengua en su estado actual. El cambio de perspectiva fue debido a la distinción entre sincronía y diacronía que Saussure postuló. Para Saussure, sincronía se define como el estudio de la lengua que se aborda en un momento determinado de su evolución, y diacronía se define como el estudio de la lengua que se toma a través del tiempo. Por ejemplo, la aparición en el español del proceso fonológico de la patalización a partir del grupo latino es un estudio diacrónico. Por el contrario, establecer las variantes de la fricativa S en el español actual de la costa atlántica sería una descripción dialectológica que permite el estudio sincrónico. Entonces, a partir de esto es claro que la lingüística del siglo XX pretende explicar de manera explícita y objetiva los hechos del lenguaje, lo que lleva así a que la lingüística actual tenga que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva perspectiva. El pensamiento de los filólogos comparatistas, que no se podía hacer lingüística sin historia, los modernos estudios acogieron la tesis opuesta, y así determinan su objeto de estudio la lingüística del siglo XX, y se determinó como una ciencia. Además, su separación de otras disciplinas permitió que se descubrieran métodos más adecuados en la definición del lenguaje como objeto de estudio. A su vez, la gramática tradicional, hasta entrar el Renacimiento, se ocupó únicamente de lenguas clásicas como el griego y el latín. Durante el siglo XIX, todos los estudios estaban basados en lenguas indoeuropeas y en el siglo XX en lenguas indígenas americanas. Todo esto con el fin de lograr la reconstrucción del origen de estas familias. Por otro lado, en Norteamérica, la escuela estadounidense tuvo como objetivo primordial descubrir los diferentes niveles de estas lenguas ameríndias. Aparte de esto, la gran mayoría de los lingüistas de la primera mitad del siglo XIX trabajó en lo que se denominó corpus, que permitía la configuración gramatical. Todas las lenguas indígenas carecían de testimonio escrito, por lo que se hizo necesario siquiera dejar su gramática para la historia. En el siglo XX se dio más importancia al lenguaje oral que al escrito, diferente a los siglos anteriores, en los que las culturas como los alejandrinos y romanos
dieron prelación al lenguaje escrito para evitar que éste fuera dañado. Pero ahora, la lingüística contemporánea prefiere el lenguaje oral sobre el escrito. Esto se justifica en que la escritura es relativamente nueva, ya que la humanidad primero habló y mucho después escribió. También, aspectos como el estructuralismo son métodos de perfección que ha usado la lingüística moderna para caracterizar diferentes niveles de la lengua. Las características más importantes de la lingüística moderna es la búsqueda y la perfección de métodos para diferenciar las características de los distintos niveles de lenguaje. Por ejemplo, el estructuralismo usó el método inductivo. De allí se sacaron técnicas muy valiosas, como en la Universidad de Praga, que realizó el inventario fonológico. Por otra parte, Chomsky, con la gramática generativa, utilizó el método deductivo e hipotético, que era seleccionar la gramática de los nativos para entenderla y explicarla. Gracias a las técnicas y procedimientos usados para la diferenciación de los niveles del lenguaje, la lingüística se convierte en una ciencia formal. Por ejemplo, Salik Harris, con la estructura de las oraciones transitivas, llevó a la lingüística a tener más fuerza, que más adelante tomaría más seguridad con la teoría generativa. La gramática generativa, en 1957, la gramática en el siglo XX pasó a ser una gramática descriptiva, ya que antes era la gramática tradicional que se llamaba normativa o prescriptiva, que era como poner reglas hacia cómo se debía hablar y cómo se debía escribir. Ahora se explica cómo se habla y gracias a qué se llegan a ver estos fenómenos en el acto de habla de los hablantes. Gracias a la gramática generativa, la lingüística también empezó a ser explicativa, es decir, diferenció algunos fenómenos que usaban los hablantes al momento de comunicarse con otras personas y los explicó gracias a qué factores y qué variables llevaban a que los hablantes cayeran en estos fenómenos. Así entonces se entiende la gramática en tres partes. La primera, que es la prescriptiva, que es la gramática tradicional. La segunda, que es la descriptiva, que es la gramática estructural. Y la tercera, que es la explicativa, que es la gramática transformacional. Datos importantes. No hay que olvidar que el siglo XX interrumpe con todo el baraje relativo al siglo XIX y que los grandes estructuralistas como Saussure y Bonfield bebieron también en las fuentes del comparativismo. Fue también la preocupación de la lingüística en los comienzos del siglo XX la de buscar su ubicación en el vasto aglomerado de las ciencias, pero se ha insistido más de una vez que la lingüística como ciencia solo aparece en el siglo XX, debido al hecho de haber definido su objeto de estudio. Con el nombre de las lenguas indoeuropeas se conoce a la mayor familia de lenguas del mundo en número de hablantes. A la familia indoeuropea pertenecen las lenguas de Europa y Asia Meridional. Las lenguas amerindias eran más conocidas como las lenguas indígenas de América. Se hablaban en toda América, desde Canadá hasta el extremo meridional de Sudamérica, hasta la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, que impusieron las lenguas indoeuropeas, dominando hoy el inglés, el español y el portugués. Aunque durante 24 siglos se le dio más importancia al lenguaje escrito, es bueno tener en cuenta que lenguas como las romances surgieron del lenguaje oral. Un corpus lingüístico es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de uso de la lengua. Estos ejemplos pueden ser textos o muestras orales. Un corpus lingüístico es un conjunto de textos relativamente grande, creado independientemente de sus posibles formas o usos. Es decir, en cuanto a su estructura, variedad y complejidad, un corpus debe reflejar a una lengua o su modalidad de la forma más exacta posible. En cuanto a su uso, preocuparse de que su representación sea real. El inventario fonológico es una lista en la cual se caracterizan los diferentes fonemas que puede tener una lengua. La estructura de la oración que define Harris es de tipo transitiva, la cual tiene 4 partes diferentes. La primera es el artículo, la segunda es el nombre, la tercera es el auxiliar y la cuarta y última es el verbo. Noam Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Aparte, es profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de esta disciplina durante el siglo XX.